Ser podcast. John Banville, nice talking to you. Thank you very much for your time. Welcome to Cadena Ser Radio. How are you? I'm very well. Thank you for inviting me on. And welcome to Madrid again. Bienvenido a Madrid de nuevo, una ciudad que ya es muy familiar para usted. No sé si le conocen más casi aquí que en Dublín, si le reconocen por la calle. Yes, I think I am better known. Sí, creo que se me conoce más en España que lo que se me conoce en Irlanda. La gente me para por la calle en Madrid, en Barcelona, lo cual es algo súper gratificante. Pero, a ver, soy muy mayor. Creo que me debería mudar aquí. Perhaps I should move here. No sé qué es más terrorífico, si una ciudad como Dublín, Londres o Madrid, ciudades muy gentrificadas, ciudades masificadas, llenas sobre todo de turistas, donde todo el mundo hace cola, donde todo el mundo va con prisa, con estrés, con un teléfono móvil, o si sigue siendo más terrorífico esa Irlanda rural, donde está ambientada Los Ahogados, como la España vaciada, esas zonas con poca gente, con otras costumbres, otras tradiciones, rodeadas de niebla en tantas ocasiones. It fascinates me when I take a train between cities in Esto Spain. First of me all, recuerda see cuando how big cojo un the world tren entre ciudades en España. A ver, España es un país enorme, Irlanda es pequeña, ¿no? Al final, digamos que Irlanda es un cachito muy pequeñito que entraría en España. are being destroyed by tourism. Ahora las ciudades están siendo destruidas por el turismo The two really pernicious phenomena of y our time. es uno de los fenómenos más perniciosos de nuestro tiempo, el turismo y los iPhones. That's the answer of an old man. Esa sería la respuesta de un señor muy mayor. El pasado otoño ha sido escritor invitado en el Museo del Prado. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener el privilegio de recorrer a puerta cerrada un museo que visitan al año casi 3,5 millones de personas? ¿Qué obras o qué artistas le han cautivado más? It was wonderful to be there. Fue maravilloso estar I allí. felt like a child in every Me day. sentí como Christmas Eve. un niño el día de Navidad. I didn't go to the museum when it was closed because Iba al museo cuando estaba cerrado. I went once to see Las Meninas. Solamente before fui the una Prado vez was a open. ver las meninas antes de la hora de apertura oficial. And the picture looked back at me Y and frightened me. me miraba ese cuadro, me asustaba. Entonces prefiero tener gente alrededor cuando lo visito. I first came to Madrid in the early La primera 60s. vez que vine a Madrid fue a principios de los años 60 y I fell in visité love with el Prado. Velázquez. Me enamoré de Velázquez en ese momento He's still y the para mí great thing. sigue siendo uno de los mejores artistas, de los más grandes pintores. Las Meninas, cada vez que vengo a Madrid voy a visitarlo. Sigue siendo igual de misterioso para mí que la primera vez que lo vi. Y esa es la esencia de una obra de arte, que siempre sea misteriosa y siempre se sienta nueva. Por eso vuelves constantemente y nunca se desgasta para ti. A propósito de esto que me comenta, de que prefiere estar rodeado de gente y de que mirar a las meninas en soledad le dio miedo, creo que es un sentimiento compartido con otros artistas que también han tenido la oportunidad de visitar el Prado solos, sin gente. Y es que se sienten intimidados por la mirada de los personajes retratados en los cuadros. No sé si a usted le pasa, si los personajes retratados en los cuadros le hablan y si también los personajes de sus libros le hablan y le ayudan a sentirse menos solo, más acompañado. Yes, the philosopher Friedrich Nietzsche says the Sí, longer de you hecho el look, filósofo longer you Friedrich Nietzsche dice que cuanto más miras al abismo, más te mira el abismo a ti. Every real work of art Y cada obra de arte es una especie de abismo tumble. en el cual caes, entras y te pierdes. Real works of art are frightening. Las obras de arte pueden dar miedo, asustan por lo vívidas que son, por lo reales y auténticas que So I need son. people around me when Y I'm necesito tackling gente these alrededor de mí great cuando works of estoy art. mirando estas obras de arte. And your characters, do they speak to you? Are you sometimes afraid of them? Oh, no. They're my puppets. I No, invented them. mis personajes pues They're los my he inventado marionettes. yo. Son mis marionetas, son mis My muñequitos. friend, the American novelist Mi Richard amigo Ford, Richard Ford, el novelista he and I were estadounidense, doing a public interview together. estábamos haciendo un evento público juntos y la persona que nos estaba You entrevistando fall in love with your character. nos preguntó, ¿os enamoráis de vuestros personajes o os intimidan los personajes? Y yo dije, a ver, cuando termino un libro, básicamente lo que hago es que lo cierro, lo pongo en el ático y se acabó. So
to talk about a character in a novel. Volviendo al personaje en la novela, no es lo mismo que compararlo con una obra de arte. A completed object. Una obra de arte es un objeto completo. It is constituted of its parts. Es una constitución de su pasado, pero es algo que ya está completo. Y una novela no. He leído en una crítica, creo que en el Financial Times, que quien no se haya acercado a su obra, Los ahogados, es una buena novela para hacerlo, para acercarse a su obra. No sé si está de acuerdo, porque claro, Strafford y Quirk tienen una historia detrás, una historia individual, una historia también compartida. Otros personajes que aparecen en Los ahogados también han aparecido en anteriores novelas. No sé si se pueden leer sin haber leído las anteriores obras, diría usted, y no sé si también le condiciona a la hora de escribir el tener que pensar también en esos lectores que nunca han leído una novela anterior con estos personajes. This is a very good place to start, yes. A ver, sí, es un muy buen libro para empezar. Todo el mundo debería salir y comprar este libro. It is pretty well representative of the Es series. bastante representativo de la serie. Write every one of these books. Escribo to stand cada alone. uno de estos libros como si fuera un autoconclusivo. O sea, realmente no necesitas leer los otros. Cada uno es un trabajo en sí mismo. I like this book. Me I didn't gusta expect to, but I do. este libro. No esperaba que me gustase, I'm not sure pero me why. gusta. No estoy muy seguro de por qué. I seem to have gone deeper Parece into que my imagination. he profundizado más en mi imaginación para hacer este libro. And I almost like it. Y casi me gusta, lo cual es sorprendente para mí. Usted es muy conocido, pero insisto, para quien se acerque por primera vez, a lo mejor se pregunta, y me pregunto yo también, ¿por qué utilizar a Benjamin Black para firmar sus novelas negras? Y también quiero saber si no ha tenido la tentación alguna vez de matar también al seudónimo. Oh, well, Benjamin Black only exists in the A Spanish ver, Benjamin Black solo existe en el mundo hispanoparlante, gangsters and retired como los stockbrokers. gángsters retirados que vienen a España a refugiarse, pues igual. I killed him off in the English-speaking world Lo because maté ya en el mundo angloparlante, de hecho, porque cuando estaba escribiendo uno de mis libros tenía que volver atrás y no soporto leer mis libros de vuelta. Entonces me escuché un audiolibro para ver un poco qué era lo que pasaba en este libro y pensé, pero no es tan malo porque me estoy escondiendo detrás de un seudónimo. A ver, no me escondo, todo el mundo sabe que Benjamin Black soy yo. Por eso lo maté en algunos países. Pero la editorial española me dijo, por favor, no lo hagas, no lo mates, es súper conocido en España. Y dije, bueno, ok, lo dejamos vivo en España. Hablando de gángsters, ¿cuáles son sus referentes en este género? El de la novela policíaca, el thriller o novela negra, que es de los más vendidos y vistos, pero al mismo tiempo no sé si los referentes empiezan a ser cada vez más audiovisuales. En el libro de Los ahogados hay personajes que mencionan las películas de gángsters o las películas policíacas. ¿Es lo audiovisual hoy más referente que lo literario? ¿Y cuáles son sus referentes literarios? I don't like the notion of genre. No me gusta la idea de género. Writing crime No me novels, gusta writing lo thrillers. de escribir o novela negra u otro tipo de género. O sea, a ver, de hecho es que me cuesta entender que la gente no sé, invierta sus emociones en mis libros, en el sentido de que puedan sentir miedo, por ejemplo, al leerlos. Una de mis inspiraciones es Raymond Chandler. Raymond Chandler dijo, realmente me da exactamente igual quién mató al profesor Plumb en la biblioteca con una tubería de acero. Me dan igual los crímenes, me da igual lo que pasa. Lo que me gusta es la reacción de las personas frente al crimen. Cuando publiqué mi primera novela negra, como lo llaman, mi amigo John Gray, el filósofo inglés, me envió un email y me dijo, acabas de inventar un nuevo género. Es una ficción de crimen o una novela negra ficticia. Y claro, es algo que me sorprendió porque también me dijo, en la mayoría de las novelas negras, pensemos en Agatha Christie, por ejemplo, la persona muere y hay un cadáver, ¿no? Un cadáver en la biblioteca. Y para ti, la víctima está tan viva
como un personaje que está vivo. Y eso para mí fue algo muy bonito. No voy entonces a hacer la segunda parte de la pregunta. Hablando de géneros, voy a hablar de sentimientos, estos sentimientos de miedo o de violencia. No sé si son sentimientos que describen muy bien el mundo que habitamos, ¿no? Si este tipo de historias, que no de género, son más pertinentes en un mundo cada vez más violento, más enfrentado, o como leemos en Los Ahogados, un mundo sediento de sangre y caos. Well, how long have we got? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos para responder esta pregunta? We're a strange species. Somos una especie extraña. Out of commerce in Mesopotamia. Si salimos del tema del comercio en Mesopotamia hace ya muchísimos años, ahí desarrollamos la conciencia propia, desarrollamos el lenguaje, empezamos a contarnos entre nosotros historias y con eso vino la conciencia sobre la muerte. Siempre estamos asustados o nos persigue la noción de que vamos a morir. Y esto nos causa terror, tristeza, pero también nos da sentido de belleza de las cosas porque en algún momento las vamos a perder. Pero también somos la especie más cruel, más sedienta de sangre. Somos los violentos más exitosos que este planeta ha tenido que abordar. El COVID no fue nada si lo comparamos con nosotros. Tenemos mucha suerte de vivir en el mundo en el que vivimos, aunque sea violento, está regado de sangre, pero si miramos la historia del Imperio Romano, o la Grecia antigua, si miramos la Guerra de los 100 años, eso sí que era caos, eso era una masacre infinitamente mayor a lo de ahora. Se supone que estamos civilizados hasta cierto punto ahora, pero por supuesto siempre vamos a ser monstruos en la Tierra. Pero tenemos momentos de amabilidad. Y hacemos objetos preciosos también. A propósito de los monstruos y del lenguaje, cuando recogió el príncipe de Asturias, dijo en su discurso que la ambigüedad es la esencia de la vida. No sé si cree, como piensa Strafford en Los Ahogados, que todos mienten, que todo el mundo miente hoy. Si somos ambiguos con las palabras, con el lenguaje, si son ambiguas todas las frases, como también son ambiguos algunos gestos como un presunto saludo nazi. A ver, hay que distinguir las mentiras necesarias y las mentiras destructivas. Tenemos que vivir como si no fuésemos a morir nunca. Y tenemos que vivir como si fuésemos a amarnos entre nosotros para siempre. Te enamoras y lo que le dices a tu pareja es te voy a amar siempre. Los dos sabiendo que puede durar 5 años como mucho y luego si tenemos suerte pues se mantiene el afecto, ¿no? Esto es una mentira necesaria. Tenemos que mentirnos a nosotros mismos a veces. Tenemos que decirnos que somos sumamente especiales. Tenemos que caminar por el mundo pues fingiendo que no tenemos una herencia genética que nos ha tocado, porque es que si no, no podríamos vivir. Pero luego tenemos otras mentiras. Y si miramos a Estados Unidos, en este momento es una nación de mentiras. Y esto va a ser muy difícil para esta generación, para abordar esto. Yo tengo miedo de mis hijos y su futuro. Pero esto no es especial ni nada único en mí como escritor, es como ciudadano, o sea, no es que tenga un conocimiento especial del mundo solo porque escriba. En todo buen thriller o novela negra tiene que haber siempre una historia también de amor y de celos. 2 preguntas. La primera, si es el miedo y la violencia un sentimiento más universal y más unificador que el amor. Esta es una entrevista de radio, no me tendrías que estar haciendo preguntas así. Dame un par de días para pensarlo. Look,
We love crime novels. Nos encanta la novela negra, las series de crímenes en la tele, en el cine. Everywhere we look, we see images of Porque violence now. donde vayamos siempre vemos este tipo de imágenes. Por ejemplo, si hay un bombardeo en Gaza Suicide bomber in Madrid o un ataque suicida en Madrid, lo que sea, siempre está automáticamente en una pantalla. Somehow this gives us the uneasy Y feeling esto that we're not nos living da el authentically. sentimiento de que no estamos viviendo de manera auténtica, porque la mayoría de nosotros no va a ver ni una bomba en So su we vida. go to Scandinavian Entonces vamos television series. a las series de televisión escandinavas, donde tenemos a estas mujeres que son violadas, asesinadas, cortadas en trocitos, o vas a mis libros a ver qué es lo que pasa. Alguien lo matan en Irlanda en el año 1950. This gives us a sense Y of esto authenticity. nos da el sentido de la Because this is autenticidad, one of the things that we lack. porque es una de las cosas que nos faltan como especie. I'm still an old existentialist. Yo soy como un antiguo existencialista. ¿Cree que las relaciones de amor son más complicadas que resolver un asesinato? ¿No le da la sensación de que son complicadas las relaciones sentimentales en sus novelas, como si estuvieran abocadas al fracaso? Well, most love stories have a dark ending. La mayoría de las historias de amor están abocadas al fracaso, tienen un final bastante oscuro. Love is the great delusion. El amor es una desilusión o una ilusión necesaria y bonita. You're walking along the street Caminas You see somebody. por la calle, ves a alguien and you go and have a drink together. y te tomas una copa And con esa suddenly persona this person is y de repente a goddess or a esta god. persona es una diosa o un Is dios, unique in the world. es única You en el know mundo. rationally this is not the Y case. sabes de manera racional just que another no person. es el caso, es solamente otra But persona we más. delude ourselves into Pero thinking this entramos is- en esta ilusión en nuestra this is a mente supernatural de being pensar I'm que dealing es with. un ser humano Isn't it wonderful? increíble, supernatural. ¿No es eso maravilloso? How dreadful life would be O without. sea, qué aburrida sería la vida sin eso. But it does end. Pero se acaba. ¿Cómo es la relación de sus protagonistas masculinos hacia las mujeres? No sé si son cerdos insensibles, como piensa una de ellas, pero me han parecido, la verdad, que bastante torpes, machistas, con un tufillo incluso homófobo, que no saben tratar a las mujeres y que, aunque critiquen algunas determinadas actitudes machistas, lo hacen bajo la mirada de un hombre blanco, cis, heterosexual. No sé si que estén ambientadas en los años 40 o 50 le permite huir de ese condicionante del género, que es algo que también ha impregnado la novela negra, o al contrario, si hay cierta crítica de género. I can tell this is going to be another difficult question. I knew it was going to be that kind of question. Haz otra vez la pregunta. If you look at the 19th century novel, Si miras las novelas del siglo XIX, todas son novelas históricas. 19th century novels never. Las novelas del siglo novels XIX about contemporary life. nunca pensaron que fuese sobre la vida contemporánea. Siempre se desarrollaban en el The very fact that the pasado. novel is written in the past tense El hecho means it's de que la historical. novela esté escrita en pasado ya la hace histórica. The present is too incoherent. El presente es demasiado incoherente para poder plasmarlo en una página. After 9/11, Después del 11S, the 9/11 empezamos a novel, hablar de la novela del 11S, lo que pasó el 11S. Yo recuerdo que escribí un artículo sobre esto, diciendo que nadie debería escribir sobre esto hasta que no pasasen 15 años. Y de hecho todavía no sabemos casi nada de ello. Y eso no es lo que hace la novela. No es abordar eventos públicos grandes, ni siquiera la guerra y la paz. Son los pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas. Las pequeñas historias de amor, los celos, las esperanzas, los miedos. Eso es una novela. La novela va sobre los detalles. Is that an answer? ¿Eso es una respuesta? More or less. Ok. That's all you're going to get. 3 preguntas, 3 more questions, please. Hay 2 temas que subyacen en sus novelas y que también aparecen en Los Hogados. Por un lado, la religión, ese conflicto entre católicos y protestantes. Por otro, el abuso infantil. No sé qué le preocupan de estos 2 temas y qué consecuencias tienen en la sociedad de hoy.
Well, the consequences in Ireland is Bueno, that we're las trying to forget consecuencias en Irlanda es que estamos intentando olvidarlo. it. That's understandable. A ver, es comprensible What we allowed people in the church lo que and people in permitimos hacer a las personas en la iglesia y en el poder en general, a las mujeres jóvenes, a los niños y a nosotros mismos. That was appalling. Eso And fue of course, we want to horrible. escape from it. Y por supuesto queremos escapar de esto, You can't have any kind of health, pero no puedes can't have any kind of tener health in society. ningún tipo de sociedad sana y saludable You know si that, cierra Spain. los ojos al pasado. Lo sabéis muy bien en España. Esta es sencilla. ¿Le obsesiona la muerte y cómo maneja el sarcasmo y el humor para enfrentarse a la muerte? We're all obsessed with death. Todos estamos obsesionados con la muerte. From the age of about 5, Desde que we realized, tenemos my God, unos 5 años y nos damos cuenta de que, madre mía, esto se me va a acabar algún that día, guides our lives. esto ya guía I wrote a little el resto play de nuestra years vida. ago I wrote a radio play some years ago Escribí una obra de teatro para la radio hace about the años philosopher Heidegger. entre una charla del filósofo Heidegger y el poeta judío Paul Cézanne. Y tenían como un Germany, encuentro 1960s. en Alemania en los años Heidegger 60. Had been a Nazi, Heidegger never había apologized. sido un nazi que nunca pidió disculpas, se fue a la tumba sin pedir disculpas. His family, Los padres de destroyed. Cézanne habían sido básicamente destruidos, ¿no? Y se encontraron un día y nadie sabe lo que pasó. Entonces yo escribí una obra imaginándome esa conversación. En un punto de la conversación, Celan le dice a Heidegger, ¿por qué te uniste a los nazis? Y Heidegger le dice que los nazis saben cuál es su cometido. Ellos reconocen el poder del cometido en la vida y el cometido de la muerte. Entonces, Heidegger lo que decía es, estoy con la mujer, me llevo al bebé, la mujer muere, me quedo con el bebé, que es la vida. O sea, básicamente todo está configurado por la vida y la muerte. En el mundo, a día de hoy, es lo mismo, es la vida, la muerte. Paul Steven dice que la muerte es la madre de la belleza. ¿Es complicada la respuesta? ¿Y su humor es genético, es natural o es algo que tiene que utilizar a la fuerza? Es la venganza de mis respuestas. ¿El humor es algo natural, es algo genético o lo busca precisamente para enfrentarse a la muerte? Bueno, es genético y es un aspecto de la vida irlandesa. Nos encanta reírnos de nosotros mismos. Como decimos, básicamente es como quitarnos el viento de nuestras propias velas, como diríamos en inglés. Lo que nos encanta es explotar el mito de nosotros mismos y de los demás. Y es bueno, es saludable hacer eso. Puede ser un poco destructivo, pero en general creo que es mejor ser así. Mejor reírse de uno mismo. Si empezase a tomarme a mí mismo en serio, sería un desastre. My wife used to say to me, Mi mujer solía decirme, when I would say, this writing is too difficult, I'm going to give it up. esta escritura es súper difícil, lo dejo. Y ella me decía, ¿y entonces qué haces? Te vas a la política y destruyes el mundo. Mockery of oneself El reírse de uno mismo es un salvavidas maravilloso contra lo pomposo y contra el tomarse demasiado en serio, porque eso te haría daño. Last questions. Are you writing your memoirs? I'm writing my autobiography. Estoy escribiendo mi autobiografía, There's a wonderful phrase in English called out of true. pero digamos que es como fuera de la verdad. Oh, yeah. Okay. You're very good. Yeah, she is. It's called out of true, and everything is a lie. Es una autobiografía fuera de la verdad. Todo es mentira. But if I wrote my autobiography and I Pero was sincere, si escribiese everything mi autobiografía would be a lie anyway. y fuese en serio, todo sería mentira también.
No sé si al echar la vista atrás se ha dado cuenta de dos cosas. La primera, como leemos en el primer capítulo de Los ahogados, de que la mal llamada vida era una fiesta de cumpleaños que se ha desmadrado con gritos y peleas y juegos cuyas reglas desconocía. Y la segunda, como leemos casi al final de Los ahogados, de que solo hay dos tipos de personas en el mundo, las que sufren la pérdida de un ser querido y las que aún no la han sufrido. Yes. The second is certainly true. Sí, la segunda es totalmente cierta. And yeah, the first is true as well. Y la primera también. A mad birthday party. Al final es como ir a una fiesta de cumpleaños que es un caos y todo el mundo está diciendo qué maravilla, todo es precioso, hay regalos y canciones. Y aún así, tú estás ahí diciendo, pero a ver, esto se va a acabar. Esta tarde se terminará y estaremos todos sentados ahí aburridos. Pero mientras dura, ¿la fiesta no es maravillosa? A ver, yo soy súper mayor. Casi tengo 100 años, digamos, y aún así me lo paso bien. La vida me parece maravillosa. Encuentro la gloria en este hecho ridículo que es la vida. Thank you very much. Thank you. God almighty, that was hard. Radio isn't usually like that, you know. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.